Bueno, Inventario de Espacios Cardinales es un proyecto en dos tiempos, uno que se desarrolla ahora y otro que se hará más adelante, y consiste en pasear la ciudad y escribir sobre la ciudad. Está más bien relacionado con la memoria y con el espacio y con mi interés como periodista y como escritor en la reflexión en torno a esos dos conceptos, ¿no? Digo que en dos tiempos porque lo mismo que estoy haciendo ahora, que son 8 artículos, se va a repetir dentro de 30 años si sigo vivo. Inicialmente el proyecto estaba pensado para repetirlo en 8 años, pero durante el proceso de ejecución del proyecto hemos reflexionado, la Organización de Córdoba Ciudad de la Idea y yo mismo, pues que tenía más sentido repetirlo dentro de 30 años, ¿no? Y es un proyecto básicamente de salir a la calle a un ritmo tranquilo, observar, mirar, volver a casa y escribir. Está vinculado a la figura de Georges Perec, que es un escritor francés que en el año 69 propuso hacer algo semejante en París, saliendo a describir las ciudades y repetir ese procedimiento durante 12 años. Entonces él entendía que cuando revisara los escritos que había hecho descriptivos de unos lugares elegidos de París y los comparara en esos 12 años, iba a ver cómo evolucionaba su memoria, los lugares mismos y su escritura, ¿no? Entonces me pareció interesante repetir ese juego o adaptarlo a Córdoba Ciudad de la Idea y a la ciudad de Córdoba, y eso es lo que estoy desarrollando. Bueno, en realidad lo que hemos hecho el fin de semana que hemos hecho la ruta ha sido compartir con la gente que quería conocer el proyecto una de las 8 rutas que estoy realizando. O sea, ni siquiera había hecho previamente ese recorrido. O sea, que ellos conmigo se han enfrentado a las mismas dudas de por dónde caminar en algunos casos, ¿no? Porque yo lo que hago siempre es que salgo de la mezquita, desde el centro de la mezquita, y camino en una especie de línea pura hacia los puntos cardinales. En este caso era hacia el oeste, ¿no? Entonces, pues hemos recorrido el límite de la ciudad antigua, del casco histórico, hemos salido a la zona del ensanche, hemos paseado por Ciudad Jardín, hemos llegado hasta la zona de expansión de la ciudad en lo que llaman el Nuevo Zoco, la zona de Poniente, y hemos caminado después por unas zonas que están mal tejidas o mal ligadas, ¿no? Porque el urbanismo tiene a veces esas rarezas que no sabes por dónde tienes que meterte para llegar hasta el Parque Azahara, ¿no? Entonces, en ese camino, pues básicamente lo que he hecho es compartir con la gente las mismas sensaciones que tengo yo cuando camino. Yo voy tomando una serie de notas y en este caso fui leyendo pues algunos fragmentos de algunos libros que me interesaban o comentando con ellos cómo era el proyecto. ¿Cuál ha sido el resultado? Habría que preguntárselo a la gente que ha estado conmigo el fin de semana haciendo esto, pero para mí la sensación ha sido muy buena, muy emotiva por el hecho de que pueda explicar a la gente algo más y de forma tranquila durante casi 3 horas de caminata qué es lo que está haciendo, y creo que la sensación, por lo que me trasladan, ha sido buena. Se percibe diferente por el ritmo. Si uno camina al ritmo al que vamos habitualmente, que es un ritmo acelerado, no detecta la mayoría de las cosas que hay a nuestro alrededor. Cuando su única ocupación en ese momento justo es caminar y pasear, pues la mirada es mucho más amplia y más exhaustiva, ¿no? Entonces, evidentemente, la ciudad se conoce de otra manera caminando así. Luego uno aplica también su propio interés y el ojo se detiene en lo que uno quiere, ¿no? En mi caso, en estos escritos, se detiene en los recuerdos de cosas vinculadas a hechos informativos, por ejemplo, de la ciudad, por mi profesión como periodista, pero también a mi memoria de cosas que me han pasado, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, al pasar por Ciudad Jardín y por la calle Damasco, pues yo, que soy de ese barrio, pues recordaba la infancia, o recordaba, por ejemplo, al poeta Nacho Montoto, que vivió allí su infancia, ¿no? Y a otros amigos que comparten recuerdos, ¿no? conmigo de eso, ¿no? Y eso acaba plasmado en los artículos que presumiblemente serán finalmente un libro, ¿no? Entonces, la mirada tranquila aporta otra manera de observar la ciudad y además se contrapone, que de lo que más interesante me parece ahora mismo, se contrapone a los ritmos que llevamos, que son ritmos relacionados con la comunicación, vertiginosos y que no permiten tener un mayor pozo, ni una mayor reflexión o un mayor análisis sobre lo que vemos, ¿no? El espacio, bueno, este libro es el libro un poco a partir del cual surge el proyecto, se llama Especies de espacios y es de Georges Perec, y él habla del espacio y dice
Dice, cuando nada se interpone en nuestra mirada alcanza muy lejos, pero si no topa con algo, no ve nada. Es decir, si tú miras y no hay nada, tú en realidad no estás viendo nada, ¿no? O sea que él define el espacio como lo que frena la mirada. Es decir, yo miro ahora y veo el final de esta sala y con esa mirada se define el espacio. Es decir, el espacio lo construimos con nuestra forma de mirar, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho ese concepto, ¿no? Y los espacios son muy jugosos, son muy variados, tienen volumen, tienen una mayor amplitud, tienen longitud, tienen historia, han ocurrido cosas en ellos, ¿no? Entonces, tanto en Suroeste You como en este proyecto, yo voy a los espacios a mirarlos y a intentar pensar en qué ha ocurrido allí antes, por ejemplo, ¿no? Por eso me interesa también la arqueología, ¿no? El otro día Álvaro Perdiz hacía una intervención en el Museo Arqueológico y reflexionaba sobre esos restos arqueológicos que él traía de la algodonera y que dejaba en el patio del museo, así como habían llegado allí otros restos arqueológicos de otros periodos de crisis de otras civilizaciones, ¿no? Entonces me interesa pensar en cuál va a ser la arqueología del futuro, ¿no? En estos paseos, el sábado, por ejemplo, me encontraba en el punto más oeste de la ciudad un zapato de una mujer en mitad de un descampado, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de ese zapato, ¿no? ¿Será recogido? ¿Será sepultado y dentro de unos años será arqueología, ¿no? Todo eso me interesa mucho, ¿no? Así que el espacio está muy vinculado a lo que estoy escribiendo ahora por ese interés de aproximarme a él desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la construcción que hacemos como individuos del propio espacio, ¿no? Yo creo que la relación del individuo, de cada uno de nosotros con el espacio, tiene una mayor importancia de la que creemos, ¿no? En un primer momento porque en el espacio, en el lugar donde nos movemos, si no cambiamos mucho, siempre se activan, como una especie de botones de la memoria, se activan recuerdos, ¿no? Entonces uno llega a un espacio en el que han ocurrido otras cosas y se construye a sí mismo en base a ese espacio, ¿no? O sea, el grado de vinculación con el espacio es mucho, ¿no? De ahí surgen algunas tendencias que a mí me interesan poco, como esos localismos, ¿no? Que la gente defiende, ¿no? Mi ciudad, ¿no? Es la mejor y tal, ¿no? Yo me gusta más intentar ser más neutro, pero el espacio lo construimos con el grado de afección que tenemos al mismo, ¿no? Entonces, este proyecto que se llama Inventario de Espacios Cardinales, inventario no deja de ser un catálogo de cosas, y en un inventario no cabe el etcétera, sino que debería ser exhaustivo, ¿no? Sin embargo, inventario también nos remite a la invención, a la ficción, y es que la memoria, al aplicar memoria sobre un lugar, nos estamos inventando el lugar y nos inventamos también nuestra propia memoria, ¿no? O sea, somos absolutamente subjetivos a la hora de decidir qué recordamos de esa afección o de esa vinculación con el espacio y qué nos recordamos, ¿no? Así que el mismo espacio puede ser diferente para una persona u otra en función de la mirada que aplica al mismo, ¿no? Y me interesaba mucho en el proyecto el hacerlo en dos tiempos, ¿no? Para ver cómo cambiábamos, ¿no? Y también por una especie de coraje que yo tengo de saber que no voy a estar presente dentro de 200 años, que me encantaría estar para ver cómo ha cambiado el sitio, ¿no? O cómo ha cambiado el lugar, o cómo vive la gente ese lugar, ¿no? Así que, como el tiempo es limitado, pues haremos una versión ahora y otra dentro de 30 años, si lo permite la vida, y en 30 años, yo tengo ahora 41, que tendré 71, espero estar bien para poder caminar, poder observar cómo ha cambiado la ciudad, cómo hemos cambiado nosotros y cómo ha cambiado la escritura, ¿no? Porque somos una generación que ya ha dicho varias veces eso de todo esto era campo. Córdoba ya no se queda en el recinto amurallado, sino que ahora se ha expandido en los últimos 30 años muchísimo urbanísticamente y ya hemos asistido varias veces a esa idea de yo recuerdo que esto era campo, ¿no? Entonces, dentro de 30 años vamos a seguir ensanchando la ciudad, nos vamos a preocupar por lo que ocurre en el casco histórico que queda vacío, ¿no? Que es otra de las reflexiones de Córdoba Ciudad de las Ideas, ¿no? En torno a todo eso funciona el proyecto y mi reflexión sobre lo que preguntabas del espacio, ¿no?